bendiga, hermanos. Muy contento de estar en esta mañana frente a ustedes para exponer la palabra del Señor. Se me ha encomendado esta responsabilidad y una bendición a la vez. Mi deseo como persona, como individuo, es que Dios, a través de la enseñanza de la palabra, pueda hablarnos de una manera especial en este día. Nosotros vamos a seguir con el tema que ha estado tocando el pastor durante el mes. A mí me ha correspondido dirigirme a ustedes bajo el tema La Iglesia y la Gran Comisión. Y el pasaje, para los que ya tenemos tiempo de estar en la iglesia, es el tradicional, ¿verdad? Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo 28 del verso 16 al 20 vamos a estar leyendo. Me contestan con un amén cuando lo tienen. Espero no aburrirlos, hermanos. Espero más bien que Dios tenga misericordia y que podamos disfrutar de la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? O la prédica. Mateo 28, del verso 16 al 20, dice de la siguiente manera: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dije que el tema de hoy es la iglesia ante la gran comisión. Yo quiero comenzar diciéndoles a ustedes que cuando hablamos de la gran comisión nos referimos tanto a lo que llamamos evangelismo como al discipulado. Yo particularmente creo que estos dos términos son como los dos rieles por donde pasa un tren, ¿verdad? Se ocupan dos rieles por donde pasa el ferrocarril. Así que cuando en esta disertación yo mencione alguno de estos dos términos, realmente estoy refiriéndome a los dos términos, evangelismo y discipulado. Ahora, evangelizar y hacer discípulos es cuando los hijos e hijas de Dios toman la determinación de transmitir la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, transmitir sus enseñanzas, sus mandamientos a otras personas. Es cuando la palabra, o digámoslo en palabras más simples, podríamos decir, cuando compartimos el evangelio con otras personas. Eso es muy sencillo, eso acá todo el tiempo lo estamos escuchando, lo hablamos, se comparte, es parte del lenguaje de la iglesia en general. Este concepto de evangelización se convierte en una realidad cuando se dan ciertos pasos que son sumamente sencillos. El primer paso es cuando la iglesia está unida. Ustedes se acuerdan, el domingo pasado creo que fue que el pastor nos habló de la iglesia como una gran familia, ¿se acuerdan? Y el pastor tocó el libro de los Hechos, allá en Hechos capítulo 2, donde partían el pan y estaban todos juntos y estaban unánimes, y dio una tremenda explicación de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pues este es uno de los primeros pasos para trabajar o poner en práctica como el cuerpo de Cristo el evangelismo y el discipulado. La Biblia enseña que la iglesia primitiva estaba junta, perseveraban en la doctrina y vivían en unanimidad. Ellos estaban
de acuerdo y en un mismo sentir. Era, como lo mencionó el pastor, como una gran familia. Segundo, orar a Dios para que nos guíe a través de su Santo Espíritu y que puedan poner en nuestros caminos a las personas o a las familias que deben de ser evangelizadas. Hay varios ejemplos en la Biblia, principalmente en el libro de los Hechos. Yo no sé si ustedes se acuerdan allá en el capítulo 8, la historia de Felipe, Felipe el evangelista, ¿verdad? Cuando está en Samaria y está predicando y está enseñando y la gente se convierte y crece la iglesia, y de un momento a otro Dios le habla a Felipe y le dice: Felipe, yo necesito que usted esté en tal lugar, a la orilla de tal camino, porque allí va a pasar a alguien, ¿verdad? Y Felipe va y obedece y pasa un carruaje, si hiciéramos la aplicación actual, un carro del año, ¿verdad? Porque el que iba ahí era un hombre, un oficial de alto rango de otro reino que era un prosélito, había creído en el Antiguo Testamento, creía en el Dios de los judíos, estaba en Jerusalén, había adorado y iba de camino y iba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53. ¿Se acuerdan? El capítulo 53, cuando dice quién ha creído en nuestro anuncio, ¿verdad? Y sobre quién se ha doblado el brazo de Jehová. El hombre iba leyendo ese pasaje, pero no entendía nada. Y Felipe lo escucha. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que crees? Yo imagino que el carruaje iba despacio. Felipe no estaba en el carruaje, iba caminando, iba escuchando, le hace la pregunta y el hombre le contesta: ¿y cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y lo invitó a subir al carruaje. Y él empezó desde esa misma escritura y por todo el Antiguo Testamento, que era lo que había en esa época, y le anunció el mensaje de las buenas nuevas. El eunuco aceptó a Jesucristo y fue bautizado. Podríamos pensar en otras historias, como por ejemplo cuando Pedro va a la casa de Cornelio y le da el mensaje de las buenas nuevas. Cuando Ananías es enviado por Dios para que orara por Saulo para que recobrara la vista y le ayudara en sus primeros pasos de la fe. Podríamos hablar de la visión que tuvo Pablo de aquel varón macedonio, ¿verdad? Que le dijo en visión o en sueño: Pablo, ven y ayúdanos. ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 16. El tercer paso es estar dispuestos a invertir tiempo. Invertir nuestra vida. Hace poco estaba hablando con una hermana que estábamos viendo unos planes ahí del trabajo de evangelismo y me decía: es que hay que invertir la vida, sí. Dios nos ha llamado como iglesia y tenemos que invertir la vida en las cosas del reino de Dios. Si somos hijos del reino y pertenecemos al reino de Dios, nuestra vida les pertenece a Jesús, tenemos que invertir tiempo en el reino de Dios. Esto de invertir tiempo es tiempo en nuestra preparación doctrinal para poder guiar a otros en el camino del Señor. El pastor que tenemos es un pastor muy diligente y él está dando discipulado, está capacitando personas. Si usted dice: yo quisiera como ayudar a otras personas, pero no sé cómo hacerlo, no me siento como capaz. Bueno, busca al pastor y dígale: hermano pastor, yo quiero involucrarme, yo quiero recibir un discipulado para poder discipular a otras personas. Eso es muy importante. Hay que desarrollar paciencia y amor para acompañar a los nuevos en la fe. Para esto necesitamos una vida de oración y obviamente tiempo para orar y clamar a Dios. Ahora, evangelizar. Evangelizar es cuando le presentamos el plan de salvación a otra persona o cuando nos topamos con alguien que en algún momento fue cristiano y se desvió del camino. Las personas que les gusta evangelizar en la calle, yo estoy seguro que se han topado con muchos casos de estos. Personas que uno le habla del evangelio y
yo fui cristiano, mi mamá era cristiana, yo iba a la iglesia. Entonces, en algún momento nos vamos a topar con personas así y tenemos que ayudarlos. O cuando alguna persona que está dando sus primeros pasos en la fe cristiana está en ese proceso de luchas y en pleno crecimiento espiritual. Muchas gracias, hermana Cecilia. Gracias. Y en esas luchas y en ese crecimiento espiritual. Y entonces nosotros, la iglesia, estamos dispuestos para ser el instrumento de Dios para bendecir a esas personas. Es cuando la iglesia está dispuesta, cuando está decidida y determinada a cumplir con el trabajo que se le ha sido asignado por el mismo Señor. Este trabajo no es un trabajo que nos impone el pastor, no es un trabajo que lo impone la asociación de iglesias a la que pertenecemos. Este trabajo de evangelizar es un mandato que Dios mismo nos está pidiendo que hagamos. Este llamado de evangelizar y discipular, hermanos, es práctico, no una mera teoría. Es acción y no una simple retórica, toda vacía, no. Esta acción nosotros la podemos ver claramente reflejada en 3 verbos que se encuentran en el texto bíblico que leímos. Estos verbos resaltan de una manera especial. Uno es id, es una orden que se nos demanda. Es un llamado para que vayamos, pero es una orden a la vez. El segundo es hacer, que implica acción, buscar a la gente que no conoce al Señor. Y el otro es enseñar, es impartir o invertir tiempo para instruir a otras personas en la fe cristiana. Hoy, más que nunca, necesitamos, hermanos, conocer palabra, conocer doctrina e invertir tiempo enseñando a otros. Lo necesitamos. Estamos en un tiempo de mucha confusión. Estamos en un tiempo, hermanos, donde la falsa doctrina corre y corre por todos lados, y corre por las calles, y corre por los medios de comunicación, por el teléfono, por todas las aplicaciones. Corre y corre, pero nosotros necesitamos conocer la doctrina y enseñarla a otras personas. Ahora, ¿dónde debería la iglesia de comenzar esta experiencia de evangelismo? ¿Dónde deberíamos de comenzar? ¿Será en la casa de cada uno de nosotros, con nuestros hijos y con nuestros cónyuges? ¿Quizás con los vecinos? ¿O tal vez una marcha grande que planeemos y organicemos por las principales calles de nuestra ciudad? Mostrando grandes carteles, usando ahí cosas especiales o camisetas con mensajes que sean alusivos a la fe cristiana. ¿Será allí donde tendremos que comenzar? Yo pienso que el inicio de todo debe de darse en el corazón mismo de la iglesia, en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo de Dios encienda la llama, que quebrante nuestros corazones, que toque nuestros labios con carbones encendidos. Cuando Dios llama al profeta Isaías, esto en el capítulo 6 de Isaías, cuando Dios llama al profeta Isaías para predicar el mensaje de las buenas nuevas, y digo el mensaje de las buenas nuevas porque en el libro de Isaías podemos encontrar el mensaje de la buena nueva. Vea que el eunuco lo encontró allí, ¿verdad? Felipe le predicó, ya lo mencioné. Después de que Dios tomara a través de los querubines el carbón encendido del templo, del altar, y santificara sus labios, su boca, su ser, para predicar las buenas nuevas, Dios le pregunta al profeta y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces el profeta respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo deseo puntualizar en esta mañana 3 razones que debería de mantenernos como iglesia debidamente organizada para hacer el trabajo de evangelismo. Voy a mencionar 3 razones. La primera razón tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que ya cruzamos una puerta, una línea en donde comienza la recta final de los últimos tiempos. No les puedo decir qué tan adentro estamos, pero indudablemente ya estamos viviendo en esos tiempos finales. Hasta se puede escuchar, hermanos, las manijas del reloj. Yo las escucho. Tic, tap, tic, tap, tic, tap. Jesús, dando uno de sus discursos sobre el regreso, sobre su regreso a la tierra y de los acontecimientos previos al fin de los tiempos, en Mateo 24, específicamente el verso 32 y el verso 33, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y luego en el verso 33 dijo lo siguiente: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora, en estas palabras del Señor, se nos está pidiendo que seamos observadores de los tiempos en que estamos viviendo. Si el texto está ahí y usted lo leyó, que espero que esté en la pantalla, y usted lo analiza, usted se da cuenta que eso es lo que está pidiéndole el Señor a sus discípulos y nos está pidiendo a nosotros, que seamos observadores de los tiempos en que estamos viviendo y que agudicemos nuestros sentidos para discernir lo que se está aproximando, hermanos, con pasos agigantados. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir los tiempos en que estamos viviendo. Abramos los ojos, iglesias del Señor. Miremos cómo están cambiando los tiempos o cómo han cambiado. Y aquí vemos personas ya que somos de la tercera edad. Y no me dejan mentir de lo que voy a decir para los jóvenes. Yo no conocí la televisión cuando estaba pequeño. Si acaso el radio nada más. Un celular que iba a estar pasándole por la mente a uno que iba a existir un aparatillo que usted podía estar comunicándose con alguien en cualquier parte del mundo. ¿Ah? Nada de eso. Abramos los ojos, iglesia del Señor, y veamos esos tiempos que están cambiando. Veamos cómo las ramas están tiernas y están brotando sus hojas. Miremos cómo la segunda venida de nuestro Señor está muy, pero muy cerca. Alcemos la mirada y veamos los fenómenos naturales que se están dando en el planeta. Y usted me dirá, hermanos, que siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes. Sí, siempre han habido, pero si usted nota, han habido cosas muy localizadas. Pero es que ahora, terremotos de 8 grados allá en Japón, ¿verdad? 7 grados, ya no son temblorcitos así como de 2 grados, 3 grados. Y terremotos que eliminan a miles de personas. Podríamos hablar de los tsunamis. Podríamos hablar de los fuertes huracanes. Hace poco que pasó un huracán muy fuerte. Podríamos hablar de estos fenómenos que arrasan con todo y cobran muchas vidas que no conocen al Señor en su mayoría.
y que se pierden. Podríamos hablar también todo esto ligado al cambio climático que está de moda y que se habla y que somos conscientes de que las cosas son así. Hermano, yo soy nacido en Heredia, pero me crié en Punta Arenas. Desde muy pequeño, desde recién nacido me llevaron para Punta Arenas. Y si ustedes me ven así como negrito, hermano, es porque yo llevé mucho sol. Andaba con una pantaloneta y llevando sol, jugando fútbol en la playa, etcétera, etcétera. Llevando sol y sol y sol. ¿Y qué iba a estar uno pensando en esas épocas, en esos tiempos, que le iba a estar dando a uno cáncer de la piel, que no se expusiera a los rayos solares? En ese tiempo no se hablaba de eso, ni se daba. Era raro escuchar que alguien tuviera algún problema en la piel porque llevara sol. Las cosas han cambiado. Las cosas son distintas. Podríamos también en esta mañana echar una mirada, queridos hermanos, y ver el derrumbe moral que la sociedad moderna está experimentando. Se podría hablar de la ideología de género. Se podría hablar de familias enteras que están involucradas en el narcotráfico. Se podría hablar de jóvenes, y esto que voy a decir me parte el corazón, jóvenes adolescentes ganándose la vida como sicarios. Yo no sé si a usted le duele, pero a mí sí me duele. Muchachitos de 15, de 16 años en una motocicleta. Mi esposa y yo vimos un episodio, nunca lo habíamos visto, ahí en San Joaquín, de un muchacho en una moto que tuvo un carro, casi lo choca, y entonces el muchacho se bajó de la moto con palabras soeces, insultando al señor del carro, y sacó, hermanos, yo no sé de armas, pero esa arma que andaba ese muchacho por lo menos era 9 milímetros, ¿verdad? Era algo así de monstruoso. Y yo le decía a mi esposa, agáchese en el asiento del carro, le digo, porque aquí se empieza la balacera. Y gracias a Dios nada sucedió, pero un muchacho joven. También es tan grande el descalabro moral que hasta grandes denominaciones tradicionales que fueron misioneras, que predicaron el evangelio, se han dividido y en una parte de ellas se han desviado del camino, aprobando prácticas antinaturales como si fueran algo normal, así como lo dice Romanos capítulo 1 del verso 22 al 28. Hermanos, hermanas, mantengámonos observando los tiempos que se están dando y miremos las enfermedades pandémicas de los últimos tiempos. Podríamos hablar del SIDA, se podría hablar del ébola, se podría hablar de la gripe aviar, podríamos hablar del COVID-19, que fue a nivel mundial, que en toda parte del mundo, las ciudades y todo se cerró. ¿Se acuerdan? Eso fue hace poco, pero a veces se nos olvida que andamos con mascarilla, que no podíamos venir a la iglesia, que no podíamos casi que ni ir a comprar. Sigamos con los ojos abiertos y veamos los acontecimientos proféticos que se han cumplido alrededor de la nación de Israel, que tan solo en 75 años volvió a su tierra después de un exilio de más de 2000 años, manteniendo su religión y su propia lengua. Yo veo esa profecía cumplida en ese pueblo, hermanos, y yo digo, wow. Conozco personas, tengo amigos que han estado en Israel y dicen, vea, es que usted está aquí en Israel y ve prosperidad, y usted ve los cultivos, y usted ve que todo se da. Cuando ellos llegaron hace 75 años era un desierto, un pedazo de tierra árida. Dice, y usted ve a los otros lados y usted ve la pobreza. Antes del 48, en 1948, los cristianos, antes de eso, ¿quién iba a estar imaginando, pensando que Israel iba a volver a ser nación otra vez? Un pueblo esparcido por todo el mundo, un pueblo que pudo haber sido absorbido
por las culturas, diferentes culturas en los países donde vivieron, pero no fue así, porque Dios hizo cumplir su palabra y volvióse nación, y ahí está. Ahora, yo les pediré en esta mañana que mantengamos la vista una vez más y que echemos una mirada al increíble aumento de la ciencia, dando cumplimiento a las palabras que le dijeron al profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 12, verso 4. Dice así: pero tú, Daniel, le dice Dios a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo hace un tiempo atrás leí un artículo que decía esto. Decía, hace algún tiempo, decía así: antes se veía algún avance de la ciencia cada siglo, o sea, cada 100 años. Después de la Revolución Industrial de 1918, se puede ver un avance de la ciencia cada 50 años. Luego de que el hombre fue a la luna, el avance fue de cada 25 años. Después del acceso a las computadoras, cada 10 años había un avance. Pero ahora, hermanos, ahora, todos los días hay un avance. Si usted ve las noticias normales, ahí de Canal 7 o Canal 6 y eso, usted ve que tienen un programita, tienen diferentes nombres, no me los he aprendido, ¿verdad? Un programita especial de los avances que hay, los avances de las nuevas tecnologías, de los celulares modernos y un montón de cosas más. ¿Cómo? TikTok. TikTok. Ajá, ok. Miren, hermanos, hay avances, todos los días hay avances. Se queda uno asustado, ¿verdad? Con estas cosas. Nosotros podríamos invitar a alguien o conversar con alguien que nos explicara acerca de lo que es el metauniverso. Podríamos pedirle a alguien que nos hablara acerca de la nanotecnología, sobre los transgéneros, sobre la biología, sobre la medicina. Hermanos, hay trasplantes de órganos artificiales para seres humanos y trasplantes de órganos de animales para seres humanos. Hace poco en Estados Unidos le trasplantaron el corazón de un cerdo a un hombre, porque parece que es bastante compatible. Y podríamos invitar a alguien o investigar y que alguien nos explicara. Ya los que tenemos un poco de tiempo más o menos tenemos una idea, pero nos cuesta profundizar en eso. La gente joven puede profundizar más porque están más actual con la tecnología, ¿verdad? Pero alguien que pudiera hablarnos acerca de lo que es la inteligencia artificial. ¿Sabe que esa guerra de Ucrania y Rusia y en Israel, esos lados, lo que más usan es la inteligencia artificial para esas guerras? Es algo tremendo. Es algo tremendo. Hermanos, ¿pueden escuchar ustedes la manija del reloj de Dios? ¿Pueden escuchar el tic-tac, tic-tac, tic-tac? En resumen, deberíamos de estar haciendo la obra evangelística porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Una segunda razón del por qué la iglesia debería de estar evangelizando esta es una segunda razón, es por la vitalidad espiritual que los cristianos reciben cuando realizamos este trabajo. Yo les puedo asegurar a ustedes en esta mañana, se los puedo asegurar, que no existe un gozo más grande después de nuestra conversión a Cristo que ver a otras personas siendo transformadas por el poder de Dios. Y yo sé que algunos de aquí podrían levantar la mano y decir, amén, sí hermano, eso es cierto. Jesús cuenta 3 historias que dejan ver lo que sucede cuando un pecador se arrepiente. Esas 3 historias son seguidas y están en Lucas capítulo 15.
Una de esas historias es de una mujer que pierde una moneda y cuando la encuentra experimenta gran alegría. Se le perdió, buscó una lámpara, buscó la escoba, piso de tierra en esas épocas, empezó a barrer y a barrer. Era un dracma, era una moneda pequeña, y empezó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, se llenó de alegría, fue y buscó a sus amigas y les pidió que compartieran la misma alegría por haber encontrado la moneda. Jesús está dando parábolas acerca de la evangelización. También habló de un hijo que estaba perdido, se había ido de su casa. Y cuando el hijo, por la circunstancia que estaba pasando, decidió regresar a su casa, dice que el padre, que representa a Dios, dice que cuando lo vio de lejos, mató el becerro más gordo y se hizo una gran fiesta en la casa del padre, y todos los que estaban, los empleados y la gente que vivía ahí, todos llegaron y todos participaron. Una gran fiesta. Y también habló de una oveja que se le había perdido a un pastor. Tenía 100 ovejas y se perdió una. Dejó las 99 y dice que se fue a buscar la oveja que se había perdido. Y cuando la encuentra, la puso sobre sus hombros y volvió gozoso. Él iba de regreso gozoso, riéndose, contento porque había encontrado la oveja que se le había perdido. Y dijo esto el Señor cuando dio estas parábolas, dijo esto: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y dijo esto otro cuando contó la parábola de la moneda perdida: les digo que hay gozo delante de los ángeles por cada pecador que se arrepiente. No son palabras mías, mis hermanos. Es el Evangelio. Fue Jesús el que contó esas historias. Es Jesús el que habló eso. Es Jesús el que habla a nuestros corazones, el suyo y el mío. Yo no sé qué tan penetrado puede estar el Evangelio en tu corazón, pero yo le pido a Dios que abra mi vida y que el Evangelio penetre hasta lo más profundo y que corte todo lo que está en mi corazón, que corte y que tenga que extirpar y sacar todo aquello que no le agrada. Ahora yo quiero que pensemos con esto que hablaba de las parábolas. Pensemos en esto. Si en el cielo se experimenta una gran alegría, porque lo dijo Jesús, ¿verdad? Si en el cielo se experimenta una gran alegría y hay una gran fiesta y un gozo divino se apodera de los seres celestiales, de la corte celestial, si en el cielo sucede eso, yo no sé cómo sucederá, ¿verdad? No sé si habrá gente asignada, así como en las iglesias locales que vienen y se convirtió alguien, hermano, venga, ponga el piano y cantemos todo, ¿verdad? No sé, no lo explica, pero Jesús dijo que hay gozo y alegría y fiesta, que se regocijan en el cielo. No sé si pasará como en el Apocalipsis, que dice que cuando los 24 ancianos, ¿verdad?, llegan y se quitan sus coronas y las tiran delante del trono donde está el Padre y el Cordero que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y ellos se postran y adoran. ¿Qué adoración debe ser esa? Se postran y adoran. Y dicen: santo, santo, santo aquel que es digno, ¿verdad? Yo me lo imagino, yo leo esos pasajes, hermanos, y mi imaginación y mi corazón vuela imaginándose esas cosas tan hermosas, ¿verdad? Ahora, si eso sucede en el cielo por un pecador que se arrepiente, yo pregunto, ¿cuánto gozo deberíamos de experimentar en la iglesia cuando un pecador se arrepiente? ¿Se imagina usted el gozo que deberíamos de experimentar nosotros, la alegría que deberíamos de sentir nosotros
Cuando hay un mover de Dios, del Espíritu Santo y las almas empiezan a venir, la gente empieza a ser salva y la gracia de Dios cae sobre la gente. Imagínense en el gozo que deberíamos de sentir. Yo salí contentísimo cuando escuché la prédica de nuestro hermano pastor, cuando hablaba de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Del libro de los Hechos. ¿Se imaginan ustedes de esta primera iglesia la vitalidad espiritual que tenía? Era tanta que Dios operaba en milagros, en sanidades, en cosas maravillosas. Era tanta la vitalidad espiritual, hermano, pero se daban porque ellos evangelizaban y la gente se convertía. Un verdadero despertar espiritual producido por el Espíritu Santo se gesta cuando la iglesia hace la obra de evangelizar y de discipular. Ahora bien, existen ciertos obstáculos que a veces se nos presentan como iglesia. El primero es el miedo. La Biblia dice que después de que el Señor caminara sobre las aguas y alcanzara la embarcación donde iban sus discípulos, Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven Pedro, camina. Y Pedro también comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice que Pedro, al ver el fuerte viento, ¿verdad?, que se estaba haciendo, estaba el mar encrespado, al ver el fuerte viento que se estaba haciendo, dice que tuvo miedo y se comenzó a hundir. Entonces Pedro pegó un grito y dijo: Señor, sálvame. Yo creo que este debería de ser el clamor de nosotros, por lo menos el mío, para no hablar por ustedes. Señor, sálvame, sácame de este letargo espiritual. Sálvame, Señor, para dejar el miedo a un lado, para caminar haciendo tu obra, Señor. En Mateo 28, 17, en nuestro pasaje, se nos dice que algunos de los discípulos dudaban y probablemente tenían miedo también. Entonces Jesús se les acerca y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que les dijo fue: no tengan miedo. Bueno, esta es una promesa lindísima. No tengan miedo. Yo soy, dice el Señor, el que tengo toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y sabe qué sucedió después? Los mandó a evangelizar. Vayan, id por todo el mundo, no tengan miedo, vayan. Otro obstáculo grandísimo es la religiosidad. Esta es cuando nosotros pensamos que cumpliendo con las cosas cotidianas de la iglesia, de una iglesia local, con esto me refiero a congregarnos regularmente, dar ofrendas, dar diezmos y ser fiel en eso, participar de los sacramentos una vez al mes y otras actividades o ministerios dentro de la iglesia, y pensamos que estamos bien, que le estamos sirviendo al Señor, que todo está bien, y en un sentido sí lo estamos haciendo, pero esto no es suficiente ante el llamado, frente a la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. No es suficiente. Hermano, qué crudo es usted. Bueno, me disculpan, no es mi intención ser crudo, simplemente yo estoy tratando de interpretar lo que las Escrituras, lo que creo que el Señor nos está mandando como iglesia a hacer. No se trata de crudeza, no se trata de grosería, se trata de que tenemos que hacer lo que el Señor, lo más principal. Yo he estado sirviendo, ayudando en iglesias, hermanos, donde tienen grupos de todo, de danza aquí, de lo otro allá, muchas iglesias que tienen el shofar por acá y tienen otras cosas, de todo, tienen de todo, pero no hay evangelismo.
Un tercer obstáculo es la pereza. Esta pereza espiritual en muchas ocasiones es un producto de la comodidad social y económica que a veces adquirimos. Y en muchos casos la fuente que alimenta esta pereza son los mismos discursos que salen de muchos púlpitos, de muchas iglesias, y a veces hasta los medios de comunicaciones cristianos. Yo particularmente he escuchado medios de comunicación, principalmente cuando están evocados a recoger pues su dinerito para sostenerse, diciendo a la gente que no tiene necesidad de salir a evangelizar, que con solo que mande su dinero, ya las ondas radiales o las televisivas se encargan de llegar a los lugares donde uno no puede ir. Pero el mensaje es: no tiene necesidad de ir, con solo mandar la ofrenda. Ahora, la tercera razón por la cual la iglesia, nosotros como iglesia, deberíamos de estar evangelizando y discipulando es porque es un mandato del Señor. Hermanos, la gran comisión, el hacer la obra de Dios, es un mandamiento que el Señor nos ha dado como iglesia, porque Él lo ha ordenado. Todo aquel que se dice ser cristiano y que ama a Dios de su corazón, de nuestros corazones, de mi corazón, debería de brotar una profunda necesidad, un anhelo de cumplir con el mandato que el Señor nos ha hecho. Nuestro Señor en una ocasión les dijo a algunas personas que le seguían, les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hace algún tiempo me prestaron un libro, y obviamente para leer, y me encontré con algo que me llamó la atención, que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Ténganme paciencia, ya casi estoy terminando, mis hermanos. El título se llamaba Pescadores sin pescados. Y dice así: aconteció que hubo un grupo de personas que se llamaban pescadores. Y he aquí que había muchísimos peces en las aguas alrededor. En realidad toda la zona estaba rodeada de riachuelos y lagunas llenas de peces que estaban muy hambrientos. Semana tras semana y mes tras mes, año tras año, aquellos que se reunían para hablar acerca de su llamado a la pesca y la manera de pescar. Año tras año definían cuidadosamente lo que significaba pescar, definían y redefinían la ocupación de un pescador. Y declaraban que la pesca era la tarea principal de todos los que eran pescadores. Continuamente ellos buscaban nuevos y mejores métodos para pescar y nuevas y mejores definiciones para explicar lo que era la pesca. Sin embargo, había una cosa que no hacían: no pescaban. Se construyeron centros de capacitación grandes, complicados y caros, y con la tecnología de punta, cuyo propósito principal era enseñar a los pescadores cómo pescar. A lo largo de los años se ofrecieron cursos en cuanto a la necesidad de pescar, cursos que hablaban de la naturaleza de los peces, dónde encontrar los peces, clasificación de los peces, las reacciones psicológicas de los peces. Los que enseñaban tenían doctorado en pescadología, pero no pescaban, tan solo enseñaban sobre la pesca. Año tras año, después de tediosas capacitaciones, muchos se graduaron y recibieron licencia para pescar. Y luego de una reunión acerca de la necesidad de pescar, un joven salió a pescar. Y al día siguiente informó que había sacado 2 grandes peces. Se le honró por el excelente trabajo
y le invitaron a hablar en todas las grandes conferencias a fin de que contara cómo había sacado estos 2 grandes peces. Así que el joven dejó de pescar para tener el tiempo suficiente, el necesario para hablar de sus experiencias con otros pescadores y para realizar una película acerca de esa gran pesca que había hecho. Además, fue nombrado miembro del Comité General de Pescadores con motivo de su gran experiencia. Ahora, es cierto que muchos de los pescadores de esta historia eran realmente sinceros, eran sacrificados, eran trabajadores y soportaban muchas dificultades, pero no pescaban. Quiero concluir. Y quiero concluir este mensaje recapitulando algunas cosas importantes que he hablado. La primera, la iglesia debe de estar unida y en un mismo sentir para evangelizar y discipular. Y esta primera parte es un llamado que quiero hacer en nombre de Dios. No lo puedo hacer a nombre mío porque soy un ser humano igual que ustedes, pero en nombre de Dios tenemos que estar unidos como iglesia para evangelizar y discipular. 2, el evangelismo no es una de varias opciones para servir al Señor. Voy a repetir esto. El evangelismo no es una de varias opciones para servir al Señor. Es un mandato para todos. 3. El evangelismo y el discipulado comienzan en el corazón de la iglesia, en nuestros corazones. Es cuando nuestro corazón es quebrantado y comenzamos a sentir la necesidad y la compasión por las almas que se pierden, pero sobre todo cuando podemos sentir el corazón de Dios en nuestros corazones llamándonos para esta gran tarea. La otra sería estrategias evangelísticas. Como iglesia debemos de organizarnos y desarrollar estrategias para evangelizar y discipular. Yo quiero comunicarles a ustedes, bueno, ya muchos, creo que varios lo saben, que tanto el pastor junto con el comité de evangelismo de esta congregación se han reunido y están planificando varias estrategias para el próximo año, para el 2026. No hay que esperar el próximo año, obvio, si Dios a usted le está tocando y usted puede compartir el evangelio con otra persona, apenas salga de aquí y es el Espíritu Santo que lo está guiando, hágalo, no espere. Pero quiero decirle que como iglesia hay planes para el próximo año y son planes, hermanos, que se están dando para que toda la iglesia pueda participar. Son planes que se están, estrategias que se están trazando para que todas las personas, porque yo sé que todos no tenemos el mismo tiempo. Yo sé que hay personas que trabajan y sus trabajos son muy esclavizados, ¿verdad? Otros tienen un poquito más de tiempo, otros tienen más tiempo, pero se está tratando de hacer ciertas estrategias para que todos de una manera, proporcionalmente, conforme y de acuerdo a su tiempo, usted pueda involucrarse y nos podamos involucrar como iglesia para servir al Señor en esta tarea de evangelismo. Yo quiero invitarles a ustedes para que nos involucremos con esto que se está dando de evangelismo. Y quiero terminar con esto. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal no sirve para su propósito, no sirve para preservar, no sirve para dar el punto necesario, el sabor a los alimentos que vamos a comer, de nada sirve, no sirve para nada. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo,
Pero si esa luz se agarra y se mete debajo de la cama y está oculta y no cumple con su propósito, de nada sirve. Dios nos está llamando como iglesia. Dios nos está llamando para que hagamos la obra del Señor. Y quisiera Dios, quiero yo también, que Dios ponga carbones encendidos, como lo hizo con el profeta, en nuestros labios, en nuestros corazones, y que hagamos la obra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.